tardes, mi nombre es Jocelyn Marul, soy residente de cirugía general del Hospital Roosevelt. El día de hoy se va a discutir acerca de adenocarcinoma en colon. Se presenta el caso de una paciente femenina de 87 años, ama de casa, que fue referida de un centro hospitalario con historia de dolor abdominal de 2 meses de evolución. Posteriormente, consulta a un médico privado en donde se le realiza una colonoscopia en donde se evidencia una masa de 70 centímetros del margen anal y le toman biopsia. Le realizan una tomografía computarizada de abdomen completo donde a nivel del ángulo hepático de colon se documenta una masa sólida intraluminal de contornos lobulados que causa obstrucción parcial a este nivel asociado a múltiples linfonodos perilesionales. Se recibe el estudio de patología en donde evidencian un adenoma velloso con cambios displásicos de bajo grado de malignidad, por lo cual deciden enviar a la paciente con nosotros a consulta externa de proctología en donde se evidencia al examen físico una masa dura, móvil, asimétrica e indolora a nivel del flanco derecho. La paciente es ingresada con un diagnóstico de masa en colon transverso como primera opción, adenocarcinoma a descartar, y se decide compensar hemodinámicamente debido a que la paciente presenta una hemoglobina en 7 al momento del ingreso. Se transfunde para posteriormente programar la realización de una colectomía total. Se reciben los laboratorios preoperatorios, la paciente ya se encuentra ingresada, se encuentra en adecuadas condiciones, por lo cual se programa el procedimiento. Al iniciar el procedimiento, se realiza una cistoscopía y se procede a cateterizar los uréteres. Se colocó verde indocianina para poder identificarlos. Como bien sabemos, la molécula de verde indocianina es una cianina con propiedades hidrofílicas y lipofílicas que se une con la albúmina y la hemoglobina también, circundantes, y se excreta por la bilis. Esta es muy sensible a la luz ultravioleta y es una ventaja debido a que se tiñe con un excelente perfil de seguridad. En la cirugía colorectal se puede utilizar para la identificación de los uréteres durante los procedimientos extensos en cirugías oncológicas, que fue lo que se pretendía hacer en este procedimiento. Se realiza una búsqueda exhaustiva de la masa en la cavidad abdominal, pero no evidenciamos la misma, por lo cual se decide realizar una colonoscopia de manera transoperatoria. Aquí podemos evidenciar una masa exofítica única a nivel del ciego, por lo cual se decide realizar una hemicolectomía derecha en lugar de la colectomía total que se tenía planificada realizar. Uno de los usos más documentados del verde indocianina es la evaluación del suministro sanguíneo a nivel de la anastomosis, lo cual previene las fugas anastomóticas. Según diversos estudios de tasas de fugas, la tasa de fuga depende del lugar de anastomosis, pero se tiene una tasa media del 10% de fuga a nivel de la anastomosis en este tipo de lugares. El uso del verde indocianina demuestra que el suministro sanguíneo del colon y proporciona una retroalimentación en tiempo real para poder evaluar la perfusión de la anastomosis. Posteriormente se realiza la hemicolectomía derecha y realizamos una iliotransverso anastomosis laterolateral mecánica. Se puede evidenciar al final la masa exofítica que obstruye aproximadamente el 80% de la luz del ciego. La paciente egresa de sala de operaciones estable, con laboratorios y límites adecuados, tiene una adecuada evolución posoperatoria y se decide el egreso después de 5 días de mantenerla monitorizada. Habíamos invitado a la doctora Rosado, residente de patología, para que nos apoyara con la evaluación patológica. No sé si se encuentra presente. Sí, buenas tardes. Yo voy a hacer la presentación de la evaluación patológica. En el servicio de patología se recibió el espécimen número S216470. Los datos de la paciente, pues la doctora ya los mencionó. Se recibió una pieza quirúrgica, colon. La evaluación macroscópica, tenemos, esta es una vista posterior. La siguiente, doctora, por favor. Y esta es la vista anterior. Aquí podemos observar
la masa exofítica en la que nosotros, que mide 10 por 6 por 8 centímetros. Vemos que está a 10 centímetros del borde proximal. Al corte, nosotros podemos, la siguiente por favor, que podemos evidenciar que es una masa de consistencia cauchosa. Siguiente. Vemos que tiene áreas que es de consistencia sólida, pero tiene áreas que son como de contenido mucoso. Siguiente. En la evaluación microscópica podemos ver que esta configuración, esta es una vista a 4 por de una tinción de hematoxilina eosina. Vemos esta arquitectura compleja de las glándulas. Vemos que las glándulas están muy cercanas, hay muy poco estroma entre glándulas. Y vemos que tiene está conformada por células cilíndricas, algunas células caliciformes, y vemos que hay bastante estratificación entre en estas células que conforman las glándulas. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver lo que les mencionaba, que hay poco estroma entre las glándulas son complejas, los núcleos, en esta vista vemos de que están un poco más basales, pero hay áreas que son, los núcleos son más estratificados, las células son cilíndricas, como les mencionaba, y algunas células caliciformes todavía. En los círculos podemos evidenciar figuras de mitosis, y en las flechas vemos que hay necrosis intraluminal. La siguiente, por favor. Aquí vemos entre las flechas la transición entre las áreas de conformación glandular, y vemos estas áreas que son básicamente de mucina, son lagos de mucina que contienen células todavía que están nadando dentro de esta mucina. Aquí vemos estroma que está dentro de la mucina, que como vimos destruye completamente la arquitectura del colon y pues de las glándulas también, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vemos también, encontramos, esta es una vista a un 20 por, encontramos áreas en el componente de la neoplasia que tenían células en anillo de sello. Vemos una vista un poquito mayor en el cuadrito pequeño. Vemos que las células en anillo de sello como tal son células que tienen un citoplasma claro, abundante, y que va a empujar el núcleo hacia la periferia. La neoplasia estaba conformada por menos de este componente, entonces por eso es de que más adelante vamos a ver el diagnóstico, no se le dio el diagnóstico como tal de este tipo de neoplasia. Siguiente, por favor. Aquí es otra vista en la que podemos ver otras áreas también que componían el tumor de células en el anillo de sello también. Siguiente. Vimos también, se resecaron 13 ganglios, y de estos encontramos que hubieron 4 ganglios que tenían infiltración de la neoplasia. Vemos acá un folículo todavía y vemos un área que está tomada completamente por la neoplasia, está reemplazando el ganglio como tal, pero vemos de que no destruye la cortical todavía, está dentro del ganglio. Siguiente, por favor. Aquí vemos una vista un poco mayor para que notemos que todavía
hay una arquitectura del ganglio preservada, un área, pero las células son evidentemente neoplásicas las que están por arriba, porque vemos las células que podemos evidenciar en la parte inferior, son más pequeñas, son más uniformes, y vemos las del área superior, ya son más polimórficas y ya son células de los dos componentes que pudimos ver en los cortes histológicos anteriores. Sí. Bueno, ya entrando en el contexto del diagnóstico que se le dio en el servicio, hablar de la clasificación de la JCC, le dimos una categorización de T2, en la que el tumor invadía hasta la muscular propia, pero no hasta la submucosa como tal, hasta hacia la subserosa. Entonces, como diagnóstico, el procedimiento, se recibió pieza quirúrgica, procedimiento sin especificar. El diagnóstico que se le dio fue adenocarcinoma mucinoso de colon, clasificación PT2 de la JCC, el tumor que infiltra hasta la capa muscular, los bordes proximal y distal libres de neoplasia, de los ganglios resecados, 3 infiltrados por la neoplasia, el apéndice libre de neoplasia. Solamente por mi parte, muchas gracias. Gracias, doctora. Continuando con la revisión, vamos a comentar las recomendaciones sobre el manejo de cáncer de colon por la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto. El tratamiento del mismo de los pacientes con cáncer de colon se debe guiar por la etapa de presentación. Para la evaluación inicial se debe tener en cuenta que los síntomas específicos de la enfermedad, así como sus antecedentes médicos y familiares, son de importancia, el examen físico, y también se puede tomar en cuenta el nivel de antígeno carcinogénico en el suero. A menudo se presenta como un cuadro asintomático. No fue este el caso de nuestra paciente, ya que ella sí tuvo dolor. Pero también puede estar presentado por síntomas de fatiga, sangre en heces, dolor abdominal o síntomas obstructivos en estadios ya avanzados. También es importante evaluar las comorbilidades de los pacientes, ya que esto nos ayuda a vigilar los antecedentes que pueden guiar a tratamientos, o pueden guiarnos, no en este caso, pero en otros casos, a síndromes hereditarios, así como buscas de patologías asociadas o enfermedades metastásicas para poder solicitar estudios adicionales. En el examen físico también recomiendan que se debe incluir la evaluación de la masa abdominal, así como adenopatías y todo lo que pueda influir en decisiones diagnósticas y relacionadas con el tratamiento. Como segunda sugerencia, se sugiere la evaluación colónica completa con evaluación histológica de la lesión antes del tratamiento, como fue en nuestro caso. Se recomienda que el diagnóstico histológico sea confirmado antes de la resección quirúrgica electiva, debido a que los procesos no neoplásicos pueden ser confundidos en apariencia con estudios de imagen o endoscopía. En pacientes con lesiones obstructivas que no permitan la realización de una colonoscopia completa, se puede realizar una tomografía computarizada. Y la colonoscopia intraoperatoria también puede ser de mucha ayuda, como fue en nuestro caso, debido a que no se podía evidenciar macroscópicamente la masa en la paciente, pero por medio de la colonoscopia pudimos ubicarla a nivel del ciego. Existen diversas pruebas. La prueba de detección ideal debe ser no invasiva, tener alta sensibilidad y especificidad, ser segura, fácil y disponible, conveniente y económica. Entre las pruebas que se mencionan según las guías puede estar la prueba de inmunohistoquímica fecal, la prueba de ADN en heces, que busca el ADN anormal asociado a procesos oncológicos en colon, y también se puede ver que mencionaron la prueba de sangre oculta en heces. También son recomendados los procedimientos como la colonoscopia, sigmoidoscopia flexible, tomografía y endoscopia de cápsula de colon, que es un método que se está utilizando bastante últimamente y que se utiliza por medio de una cápsula que está equipada con 2 cámaras. Al llegar a la cápsula del intestino, toman el medio, por lo cual pasa velozmente y tiene
todo el colon. También, Permiso, buenas. también hablando sobre la estadificación del cáncer de colon, tienen varias recomendaciones. Se debe realizar una estadificación radiológica preoperatoria para poder tomar decisiones más acertadas. Se recomienda realizar una tomografía de abdomen antes de la resección quirúrgica, lo cual permite la detección y evaluación de extensiones metastásicas sincrónicas, lo que puede cambiar la estrategia del tratamiento o plan quirúrgico que se tiene al principio. La tomografía por emisión de positrones también es recomendada, pero únicamente se hace en estadificaciones no de rutina, sino que en pacientes con hipersensibilidad al medio de contraste. También se recomienda su uso para la evaluación de pacientes con elevación de antígeno carcinoembrionario inexplicable o pacientes con lesiones extrahepáticas indeterminadas por tomografía convencional o con sospecha de recurrencia local no confirmada. Como recomendación, también decían que la estadificación de cáncer de colon debe realizarse de acuerdo al sistema TNM e incluir así la evaluación de la integridad de la resección quirúrgica designada por el código de tumor residual R. Esto se refiere a R0 con una resección completa del tumor con todos los márgenes histológicos negativos, R1 con una resección tumoral incompleta con afectación de margen de resección quirúrgica microscópico, o R2 con una resección tumoral incompleta con resección residual macroscópica que no se resecó. En nuestro caso, pudimos resecar completamente la masa. La clasificación TNM que se utiliza es esta, siendo un TX, un tumor primario, un TS1, un carcinoma in situ, T1 invade únicamente su mucosa, T2, como fue en nuestro caso, invadía la muscular propia, un T3 invade la muscular propia y también el tejido pericolónico, T4 invade la superficie visceral y el T4A, perdón, que incluye la serosa, y el T4B, estructuras adyacentes. También tenemos en cuenta los nódulos afectados. En NX no se puede evaluar. N0 no se encuentra ningún nódulo afectado. N1 se encuentra de 1 a 3 nódulos afectados, que sería nuestro caso con nuestra paciente. N1A es un nódulo, N1B de 2 a 3 nódulos positivos. N1C no hay nódulos regionales positivos, pero hay depósitos en la subserosa. N2, 4 o más, N2B, 7 o más. Con la metástasis se puede poner que M0 no hay metástasis a distancia, M1A está confinado a un órgano, pero no hay metástasis peritoneal. En el M2 está confinado a 2 o más órganos sin metástasis peritoneal, y en M1C ya se encuentra metástasis peritoneal. Dependiendo del caso, en los estadios se puede tratar, en el estadio 1 y 0 se puede tratar únicamente con resección quirúrgica. Cuando estamos hablando de un estadio 2 o un estadio 3, se utiliza una resección quirúrgica y se complementa con quimioterapia, y un estadio 4 ya se prefiere únicamente el uso de quimioterapia y se puede tratar quirúrgicamente si hay alguna complicación, como en los casos de obstrucción o perforación. El cáncer colorectal puede tener una metástasis bastante variable. Se encuentra de que está más que todo a nivel del hígado, ganglios linfáticos abdominales, pulmón, peritoneo, ovarios, glándulas suprarrenales, entre los más comunes. Para el tratamiento quirúrgico, también se recomienda, según las guías de la Asociación de Cirujanos Colorectales, la realización de una exploración quirúrgica completa y documentar los hallazgos de la inspección visual, palpación de órganos abdominales y pélvicos para descartar lesiones. Entre las dos, se puede evidenciar que ellos recomiendan la extensión de la resección del colon, que debe corresponder al drenaje linfovascular del sitio, que esto depende de dónde se encuentra la lesión primaria y de dónde drene la misma. Usualmente se recomiendan márgenes proximales y distales de 5 a 7 milímetros para asegurar la extirpación adecuada de los ganglios linfáticos pericólicos. La resección debe realizarse en bloque para preservar la integridad del mesenterio colónico, y se recomienda que sean evaluables al menos 12 linfonodos.
Con nuestra paciente se pudieron llegar a evaluar 15, por lo cual se encontraba en los límites aceptados. Si existiesen menos de 12 linfonodos, se debe solicitar una evaluación adicional de la muestra para poder evidenciar si no hay otro tipo de infiltración. La excisión local es una técnica no recomendada debido a que tiene un riesgo de derrame del tumor en la cavidad peritoneal y la falta de linfadectomía aumenta el riesgo de la progresión del tumor. Como tercera recomendación, nos indicaban que no se recomienda la realización de linfadectomía prolongada o extendida a menos que se observen linfonodos clínicamente positivos o sospechosos fuera del campo de resección estándar. Como cuarta recomendación, la resección de órganos adyacentes también debe ser realizada en bloque. Ellos nos indicaban que si hay cáncer sincrónico puede tratarse mediante 2 resecciones separadas o una colectomía total o subtotal. El término de cáncer sincrónico, como ya sabemos, se ha utilizado para describir situaciones en las que se diagnostica un segundo cáncer de colon primario al mismo tiempo o hasta 12 meses después de la detección del primero. Los cánceres que se encuentran en el mismo segmento se pueden eliminar con una colectomía segmentaria y si son sincrónicos en segmentos separados, se puede tratar de forma, como ya habíamos indicado, individualizada o una resección extendida. Se puede realizar una hemicolectomía derecha, como en este caso una resección anterior, una resección segmentaria, una hemicolectomía izquierda, sigmoidectomía o una resección abdominoperinal, o también, como habíamos indicado anteriormente, una resección de colectomía total. Las emergencias relacionadas con los tumores a este nivel pueden ser el sangrado. Según las recomendaciones que nos dan, cuando existe una hemorragia digestiva baja aguda, el tratamiento inicial debe ser no quirúrgico. Sugieren de que sea un tratamiento médico. Incluye la reanimación del paciente seguido de intentos de localización del sitio de sangrado. Las opciones para la localización pueden ser por una angiografía o por una colonoscopía. La colonoscopía tiene la ventaja en este tipo de situaciones debido a que puede ser diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo. Como los métodos no quirúrgicos, cuando los métodos no quirúrgicos no logren localizar o controlar el sangrado, generalmente se requiere una intervención quirúrgica y se recomienda que se haga la resección oncológica de acuerdo a los principios quirúrgicos establecidos. Para los casos de perforación, se recomienda una resección, se debe realizar la resección siguiendo los principios habituales. El segmento perforado debe tratarse mediante la reparación o resección y se puede considerar una anastomosis primaria en pacientes con contaminación mínima. Cuando hay casos de perforaciones, y, solamente eso es lo que nos indican. En pacientes con cáncer de colon obstructivo del lado izquierdo también nos indicaban que puede ser curable para realizar una coloctomía inicial. El pronóstico de los pacientes suele ser dependiendo del estadio. En un estadio 1 tienen un 90% de supervivencia a 5 años. Cuando ya estamos hablando de un estadio 2, este disminuye al 75 a 85%. En un estadio 3 es un 40 al 60%. Y los pacientes con estadio 4 raramente viven más de 5 años. Su supervivencia media es de 1 a 2 años. Al momento de hablar de tratamiento adyuvante, las recomendaciones eran que los datos agrupados en los ensayos aleatorizados demuestran que el 30% de riesgo de recurrencia es menos cuando se usa terapia adyuvante. Cuando se administra oxaliplatino y fluoropirimida, se produce una reducción adicional del 20% del riesgo. El régimen de primera línea en general debe incluir fluoropirimida y oxaliplatino y, sin embargo, la neuropatía sensorial periférica se puede observar en el 12% de estos pacientes debido al uso del oxaliplatino. Como segunda recomendación, se puede considerar la quimioterapia adyuvante para pacientes con cáncer de colon estadio 2. Este no se había utilizado previamente, solo se utilizaba en estadios 3. Un análisis reciente de quimioterapia basada en oxiplatino para pacientes con cáncer estadio 2 indicó que hay una mejor supervivencia sin recurrencia a corto plazo, pero ningún beneficio en la supervivencia sin enfermedad a largo plazo o en general. Actualmente se trata de usar terapias combinadas en las que se asocian fármacos con distintos mecanismos para aumentar la eficacia e impedir la resistencia de los mismos. Gracias por su atención.
Gracias, doctora. Muy buena su presentación. Eh, ¿El paciente finalmente en qué etapa quedó, doctora? En lo que empiezan los colegas a hacer sus preguntas. Fíjese, doctor, que se estadificó como un estadio 3. La paciente salió ya de sala de operaciones, todavía está pendiente de que sea evaluada por el departamento de hemato-oncología para iniciar tratamiento con quimioterapia. La pudimos estadificar, bueno, clasificar como un T2N1B M0 y se puede estadificar en un 3A. Sí, es cierto. No sé si alguno de los colegas tuviera algún comentario. Solo una pregunta, no escuché si le hicieron endoscopía previo a la cirugía o si no terminaron de observar el resto del colon? Se le hizo una colonoscopía previo a la cirugía, Bueno. donde se evidenciaba de que tenía una masa a 70 centímetros, pero no se especificaba en qué parte del colon. Posterior a eso, como no pudimos encontrar la masa en el procedimiento quirúrgico a primera vista, se le hizo otra colonoscopía transoperatoria, donde ya pudimos evidenciar que la localización específica era a nivel del ciego. Ok, esa era la duda, gracias. ¿Algún otro comentario? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Soy el doctor Pito Gómez. ¿Qué tal, doctor? Por favor. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto saludarlo. Pues, solo para comentar un poquitito del caso, este caso casi siempre operamos con el doctor Rafael Pivaral y hay muchas cositas que él también está presente en la sesión. Hay unas cositas especiales en este caso que además nos parece muy interesante. Bueno, antes de dar mi opinión, muy bien, muy buena revisión, Jocelyn, bastante completa. Y las cosas, detallitos de los casos clínicos, esta paciente tenía 3 cosas muy interesantes para nuestro criterio. Primero, tenía exactamente 2 colonoscopías hechas fuera del hospital. Y algunas veces las colonoscopías no siempre nos dan las medidas exactas, porque nos llegó como una sospecha de cáncer sincrónico, porque en la colonoscopía veían una masa en colon izquierdo y la tomografía mencionaba una masa en colon derecho. Desafortunadamente, los dos colegas que hicieron la colonoscopía por fuera no pudieron franquear el tumor, porque lo veían obstructivo, friable, de fácil sangrado, entonces no completaron la colonoscopía. Ya con 2 colonoscopías tampoco quisimos torturar a la paciente con una tercera colonoscopía y decidimos planificarla para una colectomía total en vista de que la sospecha clínica y endoscópica y tomográfica decían que era una masa en colon izquierdo con una sincrónica del lado derecho por imagen. Decidimos hacerle la colectomía y la sorpresa que tuvimos en sala de operaciones es que no encontrábamos ninguna masa palpable. Revisamos desde el intestino delgado hasta el recto y teníamos esa gran dificultad de no localizar a qué nivel estaba la masa, ni siquiera era palpable por la mano. Afortunadamente manejamos colonoscopía transoperatoria y esta fue la única manera como se pudo evidenciar que la masa era de colon derecho, única masa localizada en ciego. Y era una masa que probablemente migraba por la peristalsis intestinal y por el movimiento intestinal migraba hacia el colon izquierdo. Y no es el primer caso que nos ha tocado en el hospital en los años que llevamos ahí. Hemos tenido masas de ilion terminal que migran hacia el sigmoides, masas de ciego como esta que se imaginan, ¿verdad? Básicamente son imaginaciones que se hacen y presentan el cuadro clínico de una obstrucción intestinal. Esa es la otra cosita interesante que gracias a Dios logramos
resolver. Sin embargo, comentábamos con nuestro equipo de trabajo, tanto con el doctor Pioral, con los residentes de proctología, la doctora Marul y el doctor Arango, comentábamos claramente hoy que la tendencia de hace muchos años es que los colonoscopistas deberían de tatuar con tinta china, eso se hace por medio de la colonoscopía, tatuar las masas de colon porque nos da un poquito de dificultad. Nosotros hacemos cirugía abierta por el momento, pero en videocirugía es 100% útil tener una masa de colon tatuada para ubicar y para planificar el tipo de resección. La otra cosita interesante también es que tuvimos la oportunidad de evaluar la perfusión. Primero evaluar el trayecto ureteral, que en algunos casos que sospechamos que hay compromiso ureteral o que hay un conglomerado de colon izquierdo y que pudiéramos comprometer o lesionar el uréter, tuvimos la oportunidad de colocar el verde indocianina, lo cual nos permite alejarnos de don uréter, como le decimos en el hospital. Y aparte de eso, también tenemos la facilidad ya administrando, bueno, el verde indocianina ureteral lo deja colocado el urólogo por medio de catéteres ureterales. Ahora, para ver la perfusión intestinal, logramos ponerle intravenoso y logramos tener unas bocas proximal y distal con suficiente perfusión para hacer una anastomosis, de tal manera que en una de las fotografías que la doctora colocó se ve excelente perfusión ya hecha la anastomosis. Esto también lo traemos a colación porque en los últimos estudios de la gente que trabaja en Argentina, en Brasil, que hacen videocirugía y anastomosis de colon casi a diario, pues ellos nos han, en las pláticas que nos dan, comentan que el uso de verde indocianina para evaluar la perfusión de las anastomosis les ha evitado hacer estomas cuando uno tiene una duda si el estoma va a quedar permeable o si va por sospecha de, perdón, si la anastomosis va a funcionar, si no va a haber dehiscencia. Entonces ellos mencionan que sí les ha ayudado a disminuir la frecuencia de realización de estomas. Entonces, estos son tres aspectos interesantes que nos llamó la atención del caso y que probablemente en otros países ya sea lo común, pero aquí en Guatemala probablemente se está empezando a usar esto del verde indocianina. Así que muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Está el doctor Pivaral también presente para, pues si nos quiere dar otra opinión. Gracias. Excelente, doctor. Gracias. A mí me gustaría preguntar acerca del uso de que fue una unión mecánica o fue por engrapadora. ¿Y qué ventajas y desventajas hay entre una y otra, doctores? La unión fue mecánica, doctor, por medio de engrapadoras lineales. Sí, en la mayoría de procedimientos, pues ya tenemos años de estar usando engrapadora mecánica. Se utilizaron 2 engrapadoras GIA, tanto para la resección. En cuanto a la resección, nos ha ayudado muchísimo usar engrapadoras porque no tenemos contaminación fecal, que sí, a veces cuando uno coloca clamps, pues en algunos casos por falta de engrapadoras, a veces hemos tenido que utilizar clamps intestinales y hacer una resección a la antigua. Sin embargo, ya ven que a veces los clamps se sueltan, contaminan con heces, y esta es una de las ventajas que hemos tenido. Además que la rapidez con la que se hace una resección de anastomosis con engrapadora, pues supera una anastomosis manual. Y afortunadamente contamos tanto con engrapadoras lineales como para hacer anastomosis anteriores bajas. Doctor. Bueno, gracias. Ahora me gustaría preguntarle a algunos de los residentes de oncología médica que si este paciente le llegara a su consulta ahí en el hospital, ¿cuál sería el tratamiento adyuvante? ¿Pensarían ofrecerle 3 meses,
o 8 meses, 8 ciclos, 4 ciclos o la mitad. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Para contestar, el estadio clínico es un estadio 3A, ¿verdad? Es un T2N1. La cuestión es que la paciente, si no recuerdo mal, tenía 82 años. Entonces, en los pacientes que tienen más de 82 años en este contexto, pues el oxaliplatina sí tiene bastante toxicidad y no está tan bien estudiado como en los menores de 70 el uso de regímenes a base de oxal. Y entonces, en este caso, como es un T2N1, la hace de bajo riesgo. Yo pensaría en darle por la edad únicamente capecitabina 6 meses u 8 ciclos a 1000 miligramos metros cuadrados. Bien. ¿Una otra opinión? Sí, o sea, Gramont, ¿verdad? O sea, Gramont con fluoracilo por 6 meses. O, pues, si nos vamos al metanálisis, aunque todavía no ha sido claro, pues también 3 meses versus 6 meses de CAPEX, de dar 4 de CAPEX, también para disminuir la toxicidad también podría ser una opción, ¿verdad? No como en Folifox, para que todavía siguen siendo mandatorios 6 meses, pero ya sea 3 meses de CAPEX o 6 meses de CAPE, ¿verdad? O Gramont por 6 meses, pues podrían ser las opciones. Sí, sí, efectivamente. Ahí hay mucha discusión sobre Más que reducir todo la... por el N2, ¿verdad? Más que todo por el N2, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Bueno, no sé si los colegas de cirugía del INCAN tuvieran algún comentario. Ujú. Me gustaría preguntarles más o menos en cuánto anda la media de ganglios resecados en cáncer de colon, porque ese es un factor pronóstico importante. Tan importante es para los oncólogos médicos que si el paciente tiene menos de 10 a 12 ganglios resecados, aunque no tenga ningún ganglio afectado, eh, hay que darle quimioterapia, ¿verdad? Digamos que se hubieran resecado 8 ganglios y ningún ganglio estuviera positivo, nosotros le tenemos que dar quimioterapia por el bajo número de ganglios. No, no que sea terapéutica, pero sí como factor pronóstico es muy importante. Ujú. Adelante, doctor. Según las recomendaciones, doctor, decía que tendrían que ser un mínimo de 12 ganglios los que tendrían que ser resecados. Buenas noches. Bueno, Adelante. Ujú. De repente ya no lo oímos, doctor Melling. buenas noches. No sé si me escucha. Sí, ahora sí. Me saluda el doctor Villatoro del INCAN, un residente, doctor. Dice Ahora, doctor, adelante. que no tuve la oportunidad de escuchar cuántos ganglios se habían resecado en la cirugía. Perdón. Se resecaron 15. Ah, ok. ¿Cuáles Dice tres que positivos? normalmente, doctor, en una hemicolectomía derecha, como la cirugía para que sea oncológica, debemos de resecar todo el mesocolon normalmente los 3 niveles ganglionares que existen a ese nivel, y la cosecha ganglionar debe de andar en una derecha entre 15 y 20 ganglios. Y por efectivamente lo que mencionaba la colega anterior, que es un factor muy importante para determinar si el paciente debe de recibir adyuvancia o no. Abajo de 12 ganglios, pues se considera un muestreo inadecuado o una cirugía no oncológica. Y el paciente generalmente, si están negativos, pues debe de recibir la adyuvancia como mencionaban ahí. Dependiendo del nivel, por ejemplo, si es lado izquierdo, que es todo el sigmoides, incluyendo el recto, incluso la cosecha ganglionar es un poco mayor, ¿verdad? Porque hay más ganglios del lado izquierdo. Pero sí, normalmente debemos de andar entre 15 y 20 ganglios si es una hemicolectomía derecha.
Excelente. Bueno, yo creería que sí, muy buena idealmente uno debería tener, como dice el doctor Villatoro, el mayor cantidad de ganglios posibles, diría yo. A veces uno se puede quedar corto, en fin. Sin embargo, también allí me gustaría también saber la opinión de la doctora de patología, Alejandra, creo que es. Porque a veces hemos tenido la dificultad. Macroscópicamente nosotros vemos las piezas quirúrgicas y decimos aquí va una buena cantidad de ganglios, ¿verdad? Entonces, yo hasta el momento nunca he visto cómo es la manera como los colegas de patología hacen el rescate de los ganglios. Si se basa en microscopía, obviamente, palpación inicialmente, o cómo es que hacen porque a veces uno piensa que resecó un mesocolon suficiente para mandar una gran cantidad de ganglios, hasta uno los toca y uno dice, estoy contento, pues mi nivel de resección es una resección ideal. Entonces sería bueno que nos comentaran, por favor. Doctor, respecto a la búsqueda de los ganglios, pues inicialmente pues se hace palpación, ¿verdad? Entonces las induraciones que se encuentran se seccionan Si no la escuchamos, doctora. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, muy bien, Ahí sí. gracias. Ahora sí. Disculpen. Bueno, entonces como le mencionaba que para la búsqueda de los ganglios se hace inicialmente con la palpación, las induraciones que se encuentran, se inicia proximal a donde se encuentra la masa y luego vamos buscando más distalmente. Generalmente se encuentra la mayoría de ganglios en el área cercana a las masas o las lesiones. Y lo que tenemos como estándar de búsqueda es un mínimo de 12 ganglios, y si no se encuentran en una primera búsqueda, pues se puede realizar una segunda búsqueda ya al día siguiente, o pues con la ayuda de otro colega, ¿verdad? Y luego se hace una evaluación histológica, porque a veces pues podemos incluir induraciones que no son ganglios, ¿verdad? Entonces se puede realizar una segunda búsqueda. Pero generalmente sí se tiene una inclusión total de un mínimo de 12 ganglios, y hasta 20 se han encontrado en algunas hemicolectomías. Y esta pues sí se encontraron bastantes ganglios. Gracias, doctora. Vale. Doctor Castro, buenas noches. Buenas noches. Adelante, doctor. Mire, quisiera hacerle una pregunta a los doctores que operaron. Llama la atención poderosamente que si no es que tienen el colonoscopio a mano, oí como que hubieran tenido que haber hecho una colectomía total, un procedimiento de supercirugía para lo que el paciente. Entonces mi pregunta es, si no hubieran tenido el colonoscopio a mano, en estos casos se puede hacer una colotomía, explorar, pero la pregunta es, ¿hasta dónde llegó el colonoscopio? Porque me hicieron 12 en la calle, que de alguna manera, un dato, ¿hasta dónde llega el colonoscopio de los 2 que hicieron en la calle? Para ver si llega hasta el colon transverso, ¿a dónde llegaba? Que eso era un dato para a partir de ahí ir palpando, buscando, no sé, pregunto. Muchas gracias. Sí, el colonoscopio. Esto es lo curioso que les mencionaba yo, porque revisamos cuando la paciente fue referida al hospital Roosevelt, nos llegó con 2, vamos a decir, dificultades.
Una que no era el diagnóstico histológico de la masa encontrada por colonoscopía, nos decía que era una masa con displasia, ni siquiera decía que era un cáncer. En segundo lugar, nos decía que estaba en el colon izquierdo porque seguramente la masa del ciego había... Creo que lo perdimos, doctor. Se perdió el audio, doctor. Doctor Tito. Sí, perdón. Que ellos encontraban una masa en colon izquierdo y que ya no podían pasar más allá porque era obstructiva, friable y les dio pena, pues había obstrucción. Entonces se quedaban ahí nada más sin poder explorar el colon derecho, de tal manera que para eso hicieron una tomografía y la tomografía en realidad nos confundió más porque la tomografía decía hay una masa en colon izquierdo y hay una masa en colon derecho. Entonces, como les repito, ya no quisimos torturar más a la paciente en hacerle otra colonoscopía, más que operarla, pero sí la programamos como una colectomía total por el probable sincrónico que había a nivel derecho. Y en cuanto a la colonoscopía transoperatoria, tal vez el doctor Rafael Pivaral nos hace favor de comentar en qué casos nos ha tocado hacer esto y la gran utilidad de tenerla ahí en el hospital. Muchas gracias, buenas noches a todos. Rafael Pivaral, cirujano coloproctólogo también ahí del Hospital Roosevelt. Muchas gracias, doctor Gómez. Muchas gracias a todos por la invitación. Precisamente, ¿verdad? En este caso llamaba la atención. De hecho, las descripciones de la colonoscopía, la más específica, según recuerdo, decía yo, se encuentra una lesión a 70 centímetros, pues, ¿verdad? Pero en colonoscopia eso es muy en específico, pues no sabemos decir 70 centímetros para alguien, aunque el colonoscopio diga ahí 70 centímetros, sabemos que el colon puede encogerse, retraerse, ¿verdad? O estirarse. Entonces, igual esperábamos encontrarla así mucho en el colon transverso. Nuestra sorpresa fue que fue en colon derecho. La señora delgada, ¿verdad? Mujer. Bueno, entonces eso nos hace suponer de que una colonoscopía es laboriosa. Está escrito que las colonoscopías en mujeres y delgadas son las pacientes más difíciles de las colonoscopías. Sumémosle a esto que el tumor, aunque era grande, dirán ustedes, pues, ¿cómo no lo encontraron? Tenía un colon derecho redundante, de tal forma que hizo un sigma posterior hacia el retroperitoneo. Entonces palpábamos todo el asa intestinal y pasábamos de largo del ilion terminal al colon, ¿verdad? Al colon ascendente, asumiendo que así era, ¿verdad? Pero realmente era un sigma posterior al peritoneo que no nos permitía palpar la lesión, ¿verdad? Finalmente, si no hubiésemos tenido colonoscopio, yo creo que hubiésemos iniciado a levantar, según la técnica quirúrgica, el ciego, ¿verdad? A disecar el retroperitoneo, a levantarlo y ahí hubiéramos encontrado la lesión. No tenemos la ventaja de que solo pedimos el colonoscopio, nos lo suben, ¿verdad? Son colonoscopios de última generación. Tenemos la fortuna y las señoritas que nos llegan a asesorar también tienen mucha experiencia. Entonces nos facilitó eso, ¿verdad? Lo pedimos, a los 5 minutos lo teníamos ahí, una colostomía incluso abierta, incluso guiada por quien estaba en la cavidad abdominal y hacia el endoscopista. Fue difícil abordar el ciego. E incluso la masa causaba estenosis parcial, ¿verdad? Distal a la lesión. Entonces, franquearla, llegar a ella, en ese momento fue difícil. Finalmente, pues lo hicimos y nos quedamos conformes viéndola e incluso en ese momento no la palpábamos, pero ya la identificamos, ¿verdad? Que estaba en colon derecho y entonces eso ya nos dio la confianza para empezar a disecar, ¿verdad? Muchas gracias. 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 Y
Con respecto a la preparación del colon, doctores, no trabajamos mucho esa área, pero en la actualidad siempre se sigue siendo tan riguroso para desde la cirugía o ya se ha vuelto menos. No, como bien dijeron ustedes, ¿verdad? Las preparaciones actualmente no son absolutamente necesarias en cirugía de colon. De hecho, hay estudios que contraindican la preparación intestinal porque hay más incidencia de complicaciones. Una preparación intestinal en un colon se justifica con eso, ¿verdad? Colonoscopias incompletas, no estamos seguros de que haya un sincrónico más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa duda, ¿verdad? Y existe la posibilidad de necesitar una colonoscopia transoperatoria, pues sería una de las indicaciones para esa preparación, ¿verdad? Doctor, una pregunta. Tengo entendido, ¿me escucha, doctor? Perdone. Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos. Tengo entendido que el colon del lado derecho es más sangrante cuando tiene patología que el colon del lado izquierdo. Esta paciente, si mal no recuerdo, creo que estaba en hemoglobina. Entonces, era favorable que tuviera sangrado heces oculta. Le hicieron el estudio de heces oculta. Pero pregunto. Y recibimos a la paciente ya con diagnóstico y con biopsia, doctor. A todos los pacientes que llegan, ya sean incluso por fisura anal, por fístula no rectal, por enfermedad hemorroidaria, a todos de rutina les pedimos perfil parasitario que incluye el guayaco en heces sellado, de hecho, ¿verdad? Para que no se nos pase por alto ninguna lesión y tengamos la confianza y ante la mínima duda, pues hacemos estudios endoscópicos. O sea que clínicamente ella tenía un sangrado de la lesión del colon del lado derecho. Digo yo, pues, ella tenía un sangrado, tenía 9 de hemoglobina. Si chequeamos ahí en la doctora. De hecho, la recibimos, como les repito, con diagnóstico, ¿verdad? Pero era un diagnóstico no topográfico, porque tenían dudas si era del lado derecho o del lado izquierdo o un sincrónico. O sea que ellos les dijeron, es un CA de colon, pero ¿en dónde? En el lado derecho, en el lado izquierdo. Y la tomografía los hizo dudar más. Entonces, sí, el estudio fue un estudio no completo, porque si les hubieran dicho, logramos hacer la colonoscopía, la lesión es del lado derecho. Ahí sí, pero en este caso no tuvieron una colonoscopía, una topografía que les dijera lado derecho, lado izquierdo. Quedó en el aire. Así es. Incluso si hubiese sido del lado izquierdo, doctor, el guayaco y no tuviese ella, o aunque sea tuviese sangrado franco, rutilante, recordemos que es diferente el estudio de sangre oculta a sangre fresca en las paredes de las heces, ¿verdad? Sí. Entonces es sangre digerida, incluso del lado izquierdo nos ayuda un guayaco. Mi paciente puede tener una enfermedad hemorroidal franca, sangrando francamente, consultar por eso. Siempre les pedimos sangre oculta, ¿verdad? Siempre de protocolo. Y más a cierta edad, obviamente, ayudándonos con la edad de la paciente, cambios en hábito evacuatorio, pérdidas ponderales y esas cosas, ¿verdad? Porque el que nos reporten sangre oculta ya nos hacen suponer que tenemos que investigar más allá de lo que nos permite una anoscopia clínica o un tacto rectal, ¿verdad? Que esto ya no es sangre roja fresca de cerca del ano, sino que en algún momento se digirió y es sangre adentro de las heces, entonces nos ayuda como método diagnóstico o nos ponen alerta en determinado momento. No sé qué opina, doctor Gómez. Sí, esto sí es ya de rutina que se hace el escrutinio de cuando uno sospecha que hay un sangrado digestivo, pero aún así
hemos tenido casos en que hay un guayaco negativo y hay una masa en colon izquierdo incluso. En realidad, las que más nos dan guayacos positivos son las masas de colon, pero tiene razón el doctor Rosada, porque seguramente la paciente tenía la masa que probablemente migraba hacia el colon izquierdo y produjo hemorragia. Entonces, los doctores de endoscopía dicen en su reporte masa friable, sangrante, y de hecho la paciente, uno de sus motivos de consulta fue sangrado transanal, cosa que no vemos en masas de colon derecho. Más vemos sangrado rectal o transanal en masas de colon izquierdo. Se recuerdan, en el lado derecho solo vemos dolor, masa y anemia. Casi no vemos en colon derecho un sangrado rojo rutilante. Pero sí tiene razón el doctor, que sí la paciente sí tuvo anemia porque sí perdía sangre cuando la masa probablemente se intussusceptaba hacia el colon izquierdo y ahí producía hemorragia. Pues una de las cosas importantes de este caso, creo yo, es echar mano de todos los recursos, porque ya en sala de operaciones, pues es importante que el paciente resuelva su problema, ¿verdad? Y hay que echar mano de todos los recursos que se tienen. Yo creo que ha sido un caso muy ilustrativo para todos. Les agradecemos a los colegas del Hospital Roosevelt, del Departamento de Cirugía, y esperamos tenerlo siempre por acá con nosotros. Doctor Roy Lang. Sí, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias ahí, escuchando el caso interesante, pues qué bueno que pues el Roosevelt tenga acceso a todo esto y pues la colonoscopía transoperatorio, igual que la endoscopía gástrica transoperatoria ayuda mucho en estos casos en los cuales pues no se tiene, digamos, un diagnóstico histológico de entrada. Y creo que pues el caso fue muy bien abordado y los felicitamos y agradecemos también, como dijo el doctor Hugo Castro, pues que se hayan conectado con nosotros ahí a través de los compañeros residentes. Pues esperamos que sigan siempre en contacto. Todos los jueves pues tenemos esta actividad y pues me adelanto a decirles, doctor Castro, Hugo Castro, que la próxima semana será el Hospital General quien presentará y creo que también por ahí están enlazados en donde se les hizo la invitación. Así es que te dejo a vos ahí, Hugo Castro, para que despidas la sesión. Muchas gracias a todos, compañeros. Sí, y gracias igualmente. Buenas noches a todos y gracias al doctor Tito, gracias a la doctora Jocelyn y a todos los que participaron en el manejo de la paciente. Muy bien, gracias a todos. Feliz noche, buen provecho. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.